La pregunta realmente es cómo yo me inicié en el tema de Venezuela. Bueno, realmente fue porque cuando yo era analista, yo serví en varios temas donde yo estaba buscando información, tenía que escribir documentos, papeles sobre lo que estaba sucediendo en Latinoamérica, lo que estaba sucediendo en Venezuela. Y yo tuve la oportunidad de haber trabajado con diferentes agencias, con diferentes analistas, donde yo estaba desarrollando lo que era mi experiencia académica sobre lo que era Latinoamérica. Yo tuve la oportunidad de ir a otras agencias como la Agencia de Inteligencia Naval, la Agencia de Inteligencia de Defensa y otras organizaciones. Y lo que comprendí fue de que yo era una persona que tenía un conocimiento más avanzado sobre Latinoamérica. Obvio que yo como latinoamericano y americano tenía un don por parte de mi familia, por parte de las experiencias que yo había tenido, y empecé a cultivar esas relaciones con otros analistas. Yo tuve la oportunidad de que me llamaron para Washington para hablar sobre el problema que teníamos en aquel momento en el 2005, en el 2004 al 2005, donde ya los Estados Unidos sabían de que la existencia y la presencia de Hugo Chávez en Venezuela se iba a convertir en un problema como una amenaza para la estrategia de seguridad de los Estados Unidos. A mí me mandaron a llamar altos oficiales norteamericanos para que yo les diera una presentación sobre la amenaza de Hugo Chávez para la región y el hemisferio. En esa reunión me preguntaron varias cosas de las cuales no vamos a mencionar, pero yo quiero compartir con ustedes algo importante. A mí me habían preguntado al final de esa exposición qué se podía hacer por los Estados Unidos para más o menos contrarrestar el efecto de Hugo Rafael Chávez. Y a mí me pareció que era una pregunta importante, pero yo reconocí que en los Estados Unidos había mucha ignorancia sobre lo que eran las pretensiones sobre Chávez para el hemisferio. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Ayer el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. Yo comprendí muy temprano que Hugo Rafael Chávez comprendía el poder que tenían los Estados Unidos. Y mi recomendación fue el despliegue del USS George Washington para que viniera al Caribe para mostrar la fuerza y la determinación del gobierno norteamericano. Bueno, ese despliegue sucedió creo que fue el verano del 2006, y hubo la experiencia y la oportunidad donde periodistas de Globovisión tuvieron la oportunidad de embarcarse a bordo del USS George Washington. Esta fue la primera vez que Hugo Chávez entendió la determinación y el poder del presidente George Bush cuando trajo el portaavión USS George Washington al Caribe. Y el comandante de la Cuarta Flota ha dicho hace poco que ellos navegarán no solo las aguas azules, sino las aguas marrones, es decir, los ríos. Están amenazándonos. Esa fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de influir directamente a un nivel nacional sobre la participación del régimen venezolano en la seguridad hemisférica de los Estados Unidos. Te voy a decir algo, Mr. Danger. Tú eres un cobarde, ¿sabes? Tú eres un cobarde. ¿Por qué no te vas a Irak a comandar tus fuerzas armadas? Es muy fácil comandarla desde lejos. Si algún día se te va a ocurrir la locura de invadir Venezuela, te espero en esta sabana, Mr. Danger. Tuve la oportunidad de llevar a cabo el desarrollo de un curso de entrenamiento que era específicamente para comprender el perfil mental de Hugo Chávez.
yo llevé a cabo el desarrollo de este curso y nosotros pudimos implementar este curso a un nivel de todos los empleados y analistas de inteligencia de esta compañía en particular. Así fue que me empecé embarcando y teniendo experiencia sobre Venezuela y también Hugo Chávez. Luego tuve la oportunidad de estar debajo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur, que está en Cayo Hueso, que es una fuerza de tarea subordinada al Comando Sur, que es para la detección y monitoreo del narcotráfico, que está embarcado y enviado hacia los Estados Unidos. Ahí tuve la oportunidad de gerenciar un programa de inteligencia que me llevó más a fondo a estar envuelto en las relaciones entre Latinoamérica y los Estados Unidos, particularmente el problema del narcotráfico. Cuando yo estuve asignado al Perú, a Ecuador y a Guatemala, estuve en los países donde precisamente se consideran países donde se elabora la cocaína, donde se estaba enviando la cocaína y estaba saliendo por parte de tránsito por el Pacífico hacia Centroamérica con destino a los Estados Unidos. Para mí, esa fue una de las experiencias de más valor porque comprendí cómo se elaboraba la droga, del comienzo de los cultivos de coca, todo el proceso de hacer la pasta básica de coca, hacer la pasta de cocaína y también su producto final, que es la cocaína que ahora se estaban enviando por embarcaciones, por lanchas rápidas, por semisumergibles, con destino a los Estados Unidos por medio de Centroamérica. Y principalmente estos cargamentos estaban llegando a lo que era Guatemala. En el 2017 mi agencia me asignó, o sea, ellos vieron de que yo era la persona idónea para enviar hacia Guatemala. Para liderar lo que era el esfuerzo por parte de la fuerza de tarea de nosotros para de una manera detener o bajar la incidencia de la cocaína que estaba llegando hacia Guatemala, que estaba destinada hacia los Estados Unidos. Y para mí fue una de las más grandes experiencias que tuve, porque vi primeramente cómo salía la cocaína de Colombia, que llegaba a Ecuador, que llegaba también al Perú, y la droga salía directamente hacia los Estados Unidos por medio de Centroamérica. Ahora estaba yo en el papel donde yo hacía las operaciones junto con los socios, los agentes de ley y orden, para desmantelar estas organizaciones que estaban recibiendo estos grandes cargamentos de droga. Lo que sucedió fue que nosotros logramos desmantelar una serie de organizaciones que estaban operando adentro de Guatemala, y cuando eso sucedió, se dio un cambio. Y ahora este cambio era principalmente los cargamentos que estaban viniendo por parte del mar, estaban siendo logrados ser desviados más hacia México y menos hacia Guatemala. Lo que sucedió en ese momento es que vimos un cambio radical
en envío de cocaína que venía directamente de Venezuela, de Catatumbo, del sur de Maracaibo, y el Apure, por envíos de aeronaves que estaban enviando grandes cargamentos de cocaína por parte del Cartel de los Soles hacia los Estados Unidos. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Aquí teníamos a personajes como Jesús Santrich y teníamos a Iván Márquez, quienes eran los que estaban controlando el flujo de la cocaína que venía de Colombia y que estaba siendo llevada hacia Venezuela. De hecho, existe el caso famoso del cual todo el mundo habla en los Estados Unidos, que es el caso de la acusación contra el Cartel de los Soles, que era Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, en el 2020. Ese caso fue amendado para añadir a Vladimir Padrinos López porque ya existía evidencia de que el Cartel de los Soles era en efecto el liderazgo de Venezuela. Y por ende, aquí es donde nosotros vemos de que ya existe un narcoestado con miembros del Cartel de los Soles liderando lo que es este esfuerzo. Nosotros pudimos contabilizar que al año estaban enviando aproximadamente 120 toneladas de cocaína en avión directamente de Venezuela hacia los Estados Unidos por medio de Guatemala, Belice y Honduras. De aquí es donde proviene otro caso, que es el caso que yo participé, que es el caso de los Estados Unidos contra la señora Deborah Lynn Mercer, quien tenía una compañía, una sociedad anónima que se encargaba de registrar y matricular aviones en los Estados Unidos, y estos aviones se llevaban hacia México y otros países que principalmente su objetivo era de poner estas aeronaves al servicio de los carteles del narcotráfico mexicano y también el Cartel de los Soles. Luego de una extensa operación por más de 4 años y medio, nosotros logramos desmantelar esa organización y pusimos en evidencia que en efecto era el Cartel de los Soles que estaba enviando esos grandes cargamentos de cocaína hacia los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que nosotros aprendimos y logramos de tener en cuenta? De que los envíos de cocaína de Colombia a Venezuela, utilizando a Venezuela como un país de tránsito, era para llevar a cabo lo que es el proyecto del socialismo del siglo XXI, porque sin la cocaína no puedes desarrollar campañas y tener candidatos izquierdistas quienes van a ser parte de ese juego, de ese desarrollo del socialismo del siglo XXI. De hecho, tenemos un gran ejemplo de cómo funcionó este tipo de operaciones porque apoyó directamente la campaña de Claudia Sheinbaum, que ganó las elecciones por medio del partido de Morena en México. Un tema muy interesante que me parece importante compartir con ustedes es qué pasó con el tráfico de la cocaína durante el COVID. Mientras que todos nosotros fuimos afectados socialmente por la condición en la que estuvimos expuestos, que tuvimos que estar en nuestras casas, evitar tener ningún tipo de encuentro social, durante el COVID fue uno de los años, en mi opinión, que luego de haber evaluado todo el año en Guatemala, nosotros encontramos que fue el año donde salió más cocaína de Venezuela por medio del Cartel de los Soles. Porque cuando la industria de aviación tuvo que terminar de operar, muchos de los aeropuertos tuvieron y se vieron obligados a cerrar. Y eso terminó todas las operaciones aéreas legítimas. Lo que sí encontramos fue de que mientras que estaban votando los pilotos, habían estos aviones narcoaeronaves que fueron compradas por los carteles, que ahora los enviaban
a México. De México enviaban estas aeronaves a Venezuela, eran los famosos narcojets, y estuvieron recogiendo cocaína aproximadamente 6 a 8 veces semanalmente. El Catatumbo fue una zona de muchísima actividad, principalmente en Venezuela, y luego fue el Apure. Todo esto era manejado por Jesús Santrich y Iván Márquez, quienes eran miembros de las FARC. Recordemos de que ellos fueron los principales actores que llevaron a cabo las negociaciones de paz en Colombia por el asunto de las FARC. Ellos no aceptaron las condiciones de negociaciones, ellos estaban en Cuba y luego se fueron a Venezuela a la bienvenida del propio Nicolás Maduro. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los dos líderes de paz. Y Timochenko y Catatumbo y la FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir, porque son líderes de paz. Claro que sí. Piedad Córdoba, cuando quieran, dile de mi parte. Bienvenidos a Venezuela, cuando quieran. Entonces estos personajes eran los que compraban, los que traían, los que buscaban la cocaína que viniera de Colombia para sacarlo por Venezuela hacia los Estados Unidos, por el Caribe, Centroamérica y México. Estas aeronaves llegaban más o menos de 6 a 8 veces a Guatemala, Honduras y Belice. Fue de verdad realmente una guerra asimétrica contra los Estados Unidos, simplemente por el volumen de la droga que enviaba. Ustedes pueden comprender de que la droga causó muchísima zozobra, violencia y corrupción en el lado donde estaban llegando, porque esas organizaciones estaban matándose entre ellos, ellos se encontraban con la policía y el ejército, ellos detenían y prevenían que ley y orden pudiese acceder a estos sitios, y lo que encontrábamos era que estos locales macheteaban a los militares y a los policías para tratar de detener de que ellos no pudiesen llegar a su objetivo. Durante ese año nosotros pudimos constatar por parte del puente aéreo de que estaban muriendo más de 50 pilotos y pudimos ver la cruda realidad de cuántos pilotos estaban perdiendo la vida y de que de verdad realmente podíamos ver de primera persona las muertes de estos individuos para poder seguir trayendo la cocaína que estaba viniendo de Venezuela. Eso directamente creo que es importante de que ustedes sepan de que esa era la guerra que se estaba liderando, esa era la guerra asimétrica que nosotros estábamos viendo, no nos dábamos basto y no teníamos suficientes recursos para parar o bajar la incidencia de la cocaína que estaba saliendo de Sudamérica, dirigida principalmente a los Estados Unidos.